CNN Radio. En Rosario, 89.5. Muy bien, seguimos en Con Sentido Común, estamos en CNN Radio Rosario, en 89.5 en la ciudad de Rosario, en simultáneo en 104.3 en la ciudad de Santa Fe, más allá de todas las maneras que uno tiene para escucharlo por internet, ¿no es cierto? Bueno, vamos al tema, otra vez al tema de la seguridad. Ustedes saben que le damos mucha atención aquí y venimos desde hace mucho tiempo revisando no solo el tema de la seguridad o de la inseguridad en la calle, sino muy especialmente viendo lo que pasa con nosotros desde hace años, lo decimos, con el establishment, por lo menos con el rosarino, que es el que nosotros conocemos más. Les venimos diciendo hace rato que es una mezcolanza y una mugre en donde hay situaciones interpartido, interpoderes, que es una mezcla de cosas que hacen que esto esté ahí con que no pasa nada, pero estamos cada vez peor. Y probablemente, como creo que esto es el problema de fondo, es por donde tendríamos que empezar a conversar el tema de la inseguridad. Y para eso tenemos a probablemente el interlocutor más válido para charlar sobre todo esto, que es el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, es el señor Marcelo Saín. Está en línea y va a conversar ahora con nosotros. ¿Cómo le va, Marcelo? Buen día, Marcelo Fernández, mucho gusto. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día. Bueno, gracias por atendernos y por el tiempo, ministro. Estaba haciendo la introducción porque de los dos temas o de la división en la que quiero llevar adelante la conversación, quiero pararme primero en lo que yo creo que es de fondo, que es el problema del entramado y de las vinculaciones que se dan dentro de la política entre distintos partidos y dentro del establishment, dentro de diferentes estamentos o poderes, como puede ser los tres poderes del Estado, pero también el empresario y demás, ¿no? ¿Qué está pasando con eso y con la investigación que están llevando adelante los fiscales? Cuénteme un poquito, actualícenos, por favor, un poco el estado de situación, si es posible. Bueno, a ver, yo debo decirte, Marcelo, que hay un eje en nuestra gestión que lo anunció el gobernador Perotti cuando asumió la gobernación en aquel acto en la Asamblea Legislativa, que dijo: vamos a romper los vínculos históricos entre la política y el delito. Él se refería claramente a todos los pactos de gobernabilidad con el crimen que se sucedieron años anteriores hasta ese momento, y sabíamos muy bien de lo que hablábamos, porque ya había elementos que daban cuenta de organizaciones criminales con fuerte participación policial, pero ya sabíamos de que había un entramado de fiscales comprometidos con todo esto, o, digamos, sectores de ciertas fiscalías regionales que nunca investigaban delitos de poder, ¿no? Siempre los delitos que entran al sistema son delitos de los plebeyos, de los morochos, pero nunca los delitos de poder. Y nosotros decidimos empezar a mirar todo el conjunto del problema criminal, robos y hurtos, pero también los delitos protegidos estatalmente. Ustedes han visto el año pasado cómo desde el Ministerio se apoyó investigaciones criminales que recalaban hasta financieras famosas de la ciudad de Rosario, cuevas en la ciudad de Santa Fe. El caso Oldani es un buen ejemplo, que si no hubiera sido por nuestra voluntad, eso quedaba como en un homicidio en ocasión de robo, cuando en realidad allí funcionaba una cueva financiera. Y como en realidad todos los grupos narcos, cuando nosotros empezamos a investigar un poquito más arriba de lo que es la red de abastecimiento de cocaína o de drogas, nos encontramos con lavado de dinero, nos encontramos con sectores financieros que no tienen problema en financiarse a través de dinero proveniente de la droga. Eso, como el gobierno no tiene ningún tipo de acuerdos con ningún sector policial, con ningún sector judicial, nosotros le brindamos a todos los fiscales y fiscalas que estén dispuestos a ir para adelante en estas investigaciones todos los recursos que necesitan. Pero hay algo, Marcelo, que es clave, que es que cuando vos tenés un gobierno
que va en contra de los fiscales que investigan a fondo. Lo hemos visto en la mega causa ahí en Rosario. El fiscal que llevó adelante esa investigación lo destruyeron, lo mataron, el fiscal Narvaja. Si vos tenés un gobierno que quiere opacar. Teníamos un fiscal federal como Juan Murray. El fiscal Juan Murray fue el último gran fiscal de grado que hubo en Rosario. Y en la época de Bonfatti, como ya estaba mirando la protección policial a las redes narco, hubo un acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal, la Procuración y el gobernador Bonfatti para sacarlo del medio, y lo mandaron a una Procuraduría a Buenos Aires para que no se investigue. Si cuando vos tenés un gobierno que tapa, recordá el desempeño del gobierno de Bonfatti con la MAC de Luis Medina, le querían meter mano a esa computadora. Yo pregunto, pero la computadora de un narco, ¿por qué pone nervioso a todo un gobierno? Bueno, por las relaciones que evidentemente había con ese narco. Si no, no se explica eso. Ahora, entonces, ministro, entiendo lo del gobierno, pero esto es más amplio, me parece, ¿no? Porque le toca una parte a la justicia, también le toca, como usted mencionaba, al Ministerio Público de la Acusación, le toca al sector financiero, le toca a las concesionarias, es bastante grande la mancha, me parece, le toca a los medios, político. Me parece que es un entramado... No digo, me parece que es un entramado bastante amplio, por eso yo le llamo el establishment rosarino, que termina siendo mugriento. Esos son términos que yo ya vengo utilizando desde hace mucho tiempo, no es nuevo, lo quiero decir porque no hemos hablado nunca antes, pero no es que yo estoy diciendo esto ahora, lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Ahora, ¿quién y cómo se rompe esto? Escribo haciendo lo que estamos haciendo, pero yo suscribo tu diagnóstico y le agrego la protección del poder político. Porque vos fijate lo que pasó, ¿no? Y sí. Los fiscales demostraron que un senador formaba parte de la asociación ilícita y el senador no quiere ser desaforado y es protegido por otros senadores. De manera absolutamente inconstitucional existen esos fueros, porque una cosa son los fueros para que no detengas a un legislador y otra cosa es que no los puedas investigar. Estos son fueros de privilegio. Y esta es la gente que asusa el problema de la inseguridad, pero no se somete a la investigación penal, porque sospechan que si es desaforado puede llegar a ser imputado y eventualmente a ser detenido. Entonces, ahí yo comparto contigo esta interpretación. Ahora también escala al poder político. Y quiero decir lo siguiente, la defensa más cerrada a Trasferri la hizo la Unión Cívica Radical en el Senado. Es decir, dos de los grandes fogoneros en la defensa de mantenimiento de los fueros en el Senado fue el senador Enrico y el senador Felipe Migli. Con lo cual, ahí hay un pacto interpartidario, lo que llamamos el bloque tradicional de poder. Entonces, esto es el problema que alumbra, porque ¿sabés cuál es el gran problema, Marcelo, acá? Que cuando el Estado participa del crimen, entonces no podés esperar que no haya robos y hurtos, que eso le jode la vida a la gente común, y vos no tenés un Estado que está volcado a tratar de prevenir esas cosas. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es embarazar al Estado en todos los niveles el vínculo con el crimen, y desde ahí empezar a trabajar todos los temas de inseguridad. Y agrego otro tema a esto, Marcelo, el sistema de seguridad santafesino es de una precariedad institucional asombrosa. El sistema policial es corto, la gente no está capacitada, no se han formado buenos jefes en términos generales. Nosotros tenemos que hacer un estudio arqueológico para poder conseguir jefes con capacidad de mando. Una policía deteriorada materialmente, la mitad de la policía en tareas administrativas. Es muy costoso revertir todo eso con una ley del año 75 y no quieren discutir los proyectos de ley que hemos presentado en la legislatura. Aún así, nosotros vamos a gestionar el día a día con lo que tenemos y con lo que podemos. El viernes sirvió una licitación ya para el tramo final, para el decreto del gobernador, de motocicletas, cerca de 300 motos, para fortalecer la presencia policial en los lugares más calientes. Uh-huh. Pero bueno, sí. Ese es el contexto que yo quería señalarte a tu pregunta, Marcelo. Un tema puntual de un poco de todo esto que estamos hablando. En la causa del juego clandestino, que pareciera que, bueno, es una causa que podría pensarse que es aislada de un grupo de gente que está con un grupo clandestino, es donde se empieza a vincular un poco todo. ¿Por qué? Porque esa plata termina siendo
termina siendo la que llega finalmente a la política, a las campañas y a todo ese tipo de cosas, o porque yo no me meto en tu negocio, vos no te metas en el mío, y es ese statu quo que va permitiendo que cada uno siga haciendo su juego y en donde la sociedad en su conjunto va para abajo, va deteriorándose. ¿Cuál es la vinculación que tiene el juego clandestino, ministro Saín, con todo esta situación de vínculos y de establishment? Mirá, Marcelo, el juego clandestino no es en general un delito de sangre. Es un delito, digamos, porque la gente participa de ese tipo de eventos de manera voluntaria, ¿no? Bueno, también comprar drogas es lo mismo, con la diferencia de que allí la disputa por los mercados es extremadamente violenta, por determinadas características. Pero lo que sí es cierto es que sería inaudito que todo ese flujo de dinero no vaya a parar a las arcas de aquellos que protegen ese negocio en materia de juego clandestino. Es decir, el crimen organizado, Marcelo, invierte mucho en protección, porque ese es el valor agregado que tiene el crimen organizado. El costo más alto que tiene no es el costo de producción, porque no es una actividad capitalista normal. El costo más alto que tiene es el costo de protección, porque si no cuenta con la protección del Estado, vos no podrías tener una red de juego clandestino, porque la red de juego clandestino es de alta visibilidad social, y los lugares donde se desarrollan son lugares conocidos por una policía que aparte tiene despliegue territorial, con lo cual, aún tratándose de una policía un poco floja de papeles desde el punto de vista de la capacidad de vigilancia, sabría dónde están los garitos donde se juega. Es decir, que si existe juego clandestino porque tiene algún nivel de protección, por lo menos a nivel de policía. Lo que hemos probado nosotros es que en el negocio del juego clandestino se metieron los monos, se metió el Guille Cantero, porque comenzaron a extorsionarlo a Peiti. Fíjate vos cómo nosotros digo porque yo puse parte de las fuerzas de seguridad a hacer estas investigaciones, pero los fiscales que estaban investigando el asesinato de aquel señor en el City Center, en enero del año 2020, termina con la elucubración de un juego de extorsiones que el Guille Cantero y su gente hacían sobre Peiti, y Peiti le abrió parte del juego clandestino. Es decir, que nosotros de un homicidio llegamos a la investigación de esta trama complejísima que después termina escalando en sectores de la policía, en sectores de la justicia. El procurador de Rosario está preso. Es decir, el fiscal general de Rosario está preso, Marcelo. Yo Sí. creo que no se entiende la envergadura de lo que ha pasado en Santa Fe. Eso es porque hay un gobierno que no tiene arreglos con nadie. Porque la justicia siempre está mirando el poder político. Siempre está mirando no ofender al poder político. Y el discurso nuestro es: vayan para adelante, que van a contar con todo nuestro respaldo en todo sentido. Sí. Ahora, inevitablemente, Marcelo, es necesario que más allá del Poder Ejecutivo, los otros poderes funcionen de la misma manera. Estamos viendo resistencia dentro de la legislatura y yo desde hace mucho tiempo noto una tremenda distracción, por llamarle de alguna manera, dentro del Poder Legislativo, desde lo más alto hasta lo más bajo. Eh, por lo tanto, para tener éxito verdaderamente, hay que tener a los tres poderes en la misma sintonía, en la misma línea. Si no, esto tiene fuga, el sistema tiene fugas. Mirá, yo veo, Marcelo, que esto atemoriza a muchos porque en Santa Fe no se está acostumbrado a esto. Esto es bastante novedoso. Entonces, muchos dirigentes ajenos y propios sienten una cierta incomodidad, porque vos lo que tenías acá era una gran tapadera. Y la tapadera de todo esto era una tapadera promocionada por el Frente Progresista, que le entregó a la policía el manejo de todo esto de manera indiscriminada, pero también la oposición peronista, que no visibilizó estas cosas en los últimos años. Y por supuesto eso funcionaba muy bien con la complicidad de sectores de la prensa y con sectores del Poder Judicial, porque se han conocido un montón de hechos delictivos de poder que fueron tapados por una justicia de palacio, una justicia palaciega. En Santa Fe lo hemos visto, eso con total claridad. Hasta hemos escuchado cómo cometían delitos determinados ministros. Entonces, tenés razón lo que vos decís, es decir, acá tenemos que ponerle luz a esto. Como dice el gobernador Perotti, en la intimidad siempre nos ha dicho: no vinimos a hacer lo mismo. Y
mi compromiso en el ejercicio de la gestión es respaldar este proceso con todos los recursos que nosotros tenemos. Por supuesto, fíjate vos, cuando votaron la ley anti-SAIN para que se demuestre que hay un pacto entre los dos grandes sectores políticos que controlan la legislatura, votaron a libro cerrado, de manera cruzada, en 2 horas, 2 leyes que tenían nombre y apellido, Marcelo Saín. Pero una de esas leyes es el pretendido control por parte de ellos de los fondos reservados. Yo ejecuto fondos reservados como los ejecutaba Puyaro. El mismo circuito de ejecución de Puyaro es el que hago yo. El otro día un legislador dijo que yo manejaba 50 millones de pesos por mes de fondos reservados. Una locura eso, una locura. Pero lo que quiero señalar es, ¿pero por qué le quieren poner énfasis a los fondos reservados? Porque los fondos reservados van a parar a investigaciones complejas. Y lo que no quieren estos sectores es que se lleven adelante estas investigaciones. Entonces también quieren desfinanciarlas. Porque bueno, el tema de las sesiones así relámpago y con votación unánime es lo que pasó también con el disciplinamiento de los fiscales hace ya 2 o 3 años, en donde ahí, además del socialismo y el radicalismo, hay que poner a Juntos por el Cambio, que también votó eso. Se la votaron todos. Una cosa que es tremenda, es de locos. Totalmente, tenés razón, y eso fue cuando le arrebató la legislatura el poder disciplinario al fiscal general frente a los fiscales. Por eso digo, ministro, que esto es interpartidario totalmente, porque ahí estuvo el peronismo, el radicalismo, el socialismo y Juntos por el Cambio. No faltó ninguno. Fue casi por unanimidad, fue en 2 horas, en las 2 cámaras, y cuando yo traté de averiguar cómo había pasado eso con algunos diputados, especialmente de distintos partidos, todos se hacían los sonsos. Todos daban explicaciones raras. Marcelo, cuando vos haces algo en la vida institucional que te avergüenza decirlo públicamente, está mal. Está mal. Lo que estás haciendo está mal. Y evidentemente eso fue lo que pasó. Pero acá pasó exactamente lo mismo. A libro cerrado, todos, hasta inclusive Carlos del Frade votó las leyes anti-SAIN. No importa la razón, pero las votó. Entonces, pero yo no me victimizo yo muestro esto como expresión. Si yo no tengo que volver al Ministerio Público de la Acusación a mi cargo en el organismo de investigaciones, la vida continúa, ¿sí? Para nosotros en Santa Fe nos tenemos que sentir orgullosos, Marcelo, de ese organismo, porque es un organismo pequeño, con gente joven, que gana no más de 40.000 pesos por mes, y es un ejemplo nacional de cómo ha producido investigaciones sobre criminalidad compleja. Y a mí me apena mucho que los santafesinos y santafesinas no seamos conscientes de esa construcción. Y en esa construcción del organismo de investigaciones también tiene protagonismo destacado el gobierno anterior. Porque, digamos, no quiero ser solamente crítico, ese organismo se forma en la configuración actual, se crea mucho tiempo antes, pero se termina de constituir en el 2018, y a mí me ofrecen concursar en ese lugar porque consideraban que yo tenía capacidad para ponerlo en funcionamiento. Y quien me ofrece concursar es el gobierno del Frente Progresista. Y yo concursé, siendo peronista. Yo soy funcionario del peronismo. Si acá nadie se travestió. Y nosotros le dimos forma a ese organismo, y hoy estoy tratando de apuntalarlo en todo lo que sea posible. Señalo esto porque me parece que es importante eso. Por supuesto, sí. Lo habían llenado de militantes radicales, y en el año 2019 yo tuve que hacer una limpieza enorme a partir de un escándalo público por cerca de un centenar de militantes radicales que habían colocado en ese organismo como un lugar de ventanilla, digamos, para estos militantes. Eso fue una maniobra de Puyaro con el actual diputado Cándido. Ministro, ¿cómo está porque nosotros estamos hablando acá de que esto es interpoderes, interpartido, y dentro de eso hay peronistas mencionados. ¿Cómo está el peronismo que se armó en una gran unión para ir a las elecciones? Le fue bien desde el punto de vista electoral, pero ahora tiene justamente dentro de esa unión algunos que parecen buenos y otros que parecen malos. Siempre digo que en el peronismo hay ortodoxos y heterodoxos, pero cuando vos tenés un frente como esto, que es un frente político electoral, me parece que tiene que interpretarse las cosas en su debido lugar. Me parece a mí que el frente político del peronismo no significaba que Omar Perotti
si fuese electo gobernador, iba a ser esclavo de los varones de ese frente. Primera cuestión, es decir, el gobierno de Omar Perotti no iba a ser una torta donde se iban a repartir las porciones de distintos sectores del gobierno. Ese no era el compromiso. Creo que algunos compañeros y compañeras se confundieron y creían que Omar Perotti, digamos, lo iban a llevar a UPA en este sentido. Y una expresión de esto que te estoy diciendo es cómo le votaron por primera vez en 30 años de democracia santafesina, cómo le votaron la ley de presupuesto contra la voluntad del gobierno entrante, lo que no había ocurrido nunca. ¿De acuerdo? Y eso lo hicieron el Frente Progresista junto con sus aliados del peronismo senatorial. Esa es la primera expresión de que se lo querían llevar a UPA, a Omar Perotti. El segundo elemento fundamental es un frente político no es un frente de impunidad para algunos. A lo largo del desarrollo institucional se descubre que algunos sectores de la política están comprometidos con el crimen, bueno, las cuestiones electorales no pueden diluir esa participación, porque que yo sepa, un frente electoral no es un frente de impunidad, es un frente electoral, y tendremos que seguir trabajando dentro del peronismo para volver a hacer una muy buena elección y tratar de ganar nuevamente las elecciones. Pero eso no significa cambiar la unidad del peronismo por la impunidad de algunos. No, eso está bien y está claro. Ahora, muchas veces para lograr las cosas que se pretenden, por ejemplo, las leyes que el gobierno mandó para la reforma policial, se necesitan votos, fuerza, alguna unidad, y es ahí a donde apuntaba la pregunta. ¿Qué va a pasar con eso? No, pero, a ver, totalmente, Marcelo. Hay senadores que están queriéndome invitar a mí al Senado para que yo exponga, y hay legisladores, inclusive legisladores del Frente Progresista, que cuando ven el plexo de proyectos normativos que nosotros mandamos, están de acuerdo en un sentido sensible. Acá lo que hay es un juego de especulación política, porque ¿sabés lo que pasa? El daño mayor que este jueguito político genera es que Santa Fe se está quedando sin la posibilidad de reformar institucionalmente su sistema de seguridad, porque el sistema de seguridad santafesino es un desastre. El Ministerio de Seguridad es muy débil para conducir el sistema, y al mismo tiempo la policía tiene que ser reformada en su matriz. Nosotros podemos hacer un montón de cambios por decreto, pero la matriz fundamental de la policía son 19 departamentales que existen desde el año 54. La ley del 75 es un refrito de la ley orgánica del año 54, Marcelo. Entonces, las cosas cambiaron. Hay unidades regionales que no existen, no tienen ni la cantidad de gente de una comisaría de la ciudad de Buenos Aires. Entonces tenemos que repensar integralmente la policía. El daño no es para Marcelo Saín o para Omar Perotti, si no nos dan el respaldo para discutir estas cosas. El daño es para los santafesinos y las santafesinas. Sí, vamos ahora, si no le parece mal, Marcelo, al tema de la calle, ¿no? Yo empecé por esto que venimos conversando, porque me parece de fondo. Si no se soluciona esto, difícil que se pueda arreglar la calle, pero a la gente de a pie, lo que le preocupa mucho es lo que va pasando todos los días, que tiene un condimento que es un condimento que parece más exclusivo de Rosario, da esa impresión, y es que aparecen todos estos sicarios y estos que aparecen en cualquier momento, a cualquier hora, y que le ponen un frenesí, le ponen un condimento emocional tremendo, porque si bien da la impresión que se matan entre delincuentes de la droga, a todo lo que hay de base de delitos comunes, eso le pone un moño. ¿Cómo encarar las dos cosas al mismo tiempo sin perder el equilibrio? Ir al fondo, pero también esto que es lo de todos los días y es lo que afecta a la gente: robo de celulares, entraderas y todo ese tipo de cosas, ministro. Bien, Marcelo, sí, es interesante lo que planteas. Yo haría una distinción, porque no necesariamente está vinculado un fenómeno al otro. Una cosa son los hechos de sicariato. Sí, correcto, pero le ponen en la sensación general van juntos, particularmente en Rosario. Simplemente te digo que son fenómenos que responden a factores diferentes. Claro. Todo el mundillo narco, hoy tenemos en Rosario una tercera generación de narcos que son pibitos que no saben lo que es el trabajo legal, que sus abuelos ya estaban dedicados al negocio y que se criaron en Mercedes-Benz y BMW.
Estos pibitos lo único que tienen como valor agregado es la violencia en el control de un territorio en donde se vende algo cuyo mercado se ha reducido por la estrechez económica. ¿Entendés, Marcelo? Es decir, sí, o sea, son bandas que de sofisticación no tienen nada. No, ahora no, porque los gerentes están encarcelados y la única manera que esos gerentes desde la cárcel tienen capacidad para controlar parte de ese mercado es a través de la violencia de estos pibes que son muy rústicos. Eso explica por qué hay tanto nivel de balance y vos ves tan poco profesionalismo. Porque yo te digo sinceramente, gracias a Dios, que a veces no hay mayor nivel de homicidios, porque de cada 10 personas baleadas, 2 mueren. Pero 8 son heridas por arma de fuego. Es decir, estas son las estadísticas y los datos objetivos, duros. Ese es un tema, me parece. El tema de robo predatorio, del robo de celular, las cosas de valor que la gente común lleva en la calle, pilchas, bicicletas, es un robo mucho más rústico. Eso está muy atado a la crisis económica. La mayoría de las personas que emprenden estos robos no tienen antecedentes. No me refiero a motochorros, esos en general están muy volcados a este tipo de delitos. Los delincuentes que manejan droga no se dedican a robar, porque manejan un capital, manejan un dinero, que eso, digamos, que va por otro lado. Pero sí ha crecido muchísimo eso, y eso genera una sensación muy fuerte. Lo que estamos haciendo nosotros es, como no hay policía para todo el territorio, tratamos de hacer operativos focalizados donde vemos que hay situaciones más calientes, pero algunos éxitos hemos tenido. El año pasado no hubo en el centro, ¿te acordás lo que fue en diciembre del año 2019? Sí, me acuerdo bien. Delitos predatorios, digamos. Vos pensás que ahí teníamos 30% de pobres y tenemos 47% de pobres, digamos, pero todo lo que fueron las fiestas en el centro de Rosario se trabajó muy bien con los comerciantes y ahora estamos trabajando con los vecinos, las vecinales. No es cierto que solo está el municipio presente ahí, siempre está el ministerio junto con el municipio. Digo eso porque salió la semana pasada alguna publicación de que nosotros no estábamos, eso no es cierto. Ministro, no quiero dejar pasar algo que usted comentó y que yo lo vengo notando hace rato y no le puedo encontrar una explicación. ¿Cómo puede ser que los jefes detenidos y encarcelados comanden desde la cárcel las maniobras y sigan siendo los jefes todavía? Eso me recuerdo que hace un par de años encontraron hasta una línea telefónica fija, un cable que llegaba hasta una celda en una de las comisarías. ¿Cómo puede ser que sigan siendo los que operan y manejan desde la cárcel? Porque una deuda pendiente de nuestro gobierno es una buena política penitenciaria que yo apuesto a que la llegada de Bortolossi la va a poder brindar, junto con el secretario de Asuntos Penitenciarios, que es una persona muy buena, que es Walter Galvez. Yo apuesto a que esto es así y además ahora tenemos un ministro de gobierno, digamos, que eso es importante, que está muy comprometido con este tema. Yo creo que es una deuda pendiente nuestra y eso solo se explica con la complicidad de sectores del servicio penitenciario. Lo que pasa es que el esquema de gestión del servicio penitenciario es un esquema de gestión que requiere de un proceso de modernización y de reforma. Si la estructura de conducción del servicio penitenciario sigue siendo la misma, por lo menos hace un tiempo, que venía manejando el servicio en los últimos 4, 5, 6 años, bueno, evidentemente ahí tenemos un problema. Y eso es lo que explica. No solamente, fíjate, Marcelo, en cárceles provinciales. El Guille Cantero está detenido en Marcos Paz. Y hay escuchas que dan cuenta de que él maneja teléfonos celulares en la cárcel de máxima seguridad de Marcos Paz. Y en reiteradas ocasiones le hemos pedido al gobierno nacional que intervenga a través del Ministerio de Justicia en esta materia. Y hasta ahora no hemos tenido éxito. Ministro, ¿están apuntando a la tecnología para tratar de suplir la carencia de recursos humanos? Porque le he escuchado decir, y nosotros también lo hemos visto, yo estoy ahora en un barrio que es Fisherton, en Rosario, ¿no? La comisaría 18 creo que tiene, no me acuerdo ahora, pero supongamos, le puedo ahorrar por alguno, pero no cambia el fondo, 15 policías. O sea, si uno lo divide en los turnos que tiene la policía, no existe. No hay forma de que pueda cubrir todo el territorio que tiene que cubrir, porque debe haber 4 policías por turno, 5 policías por turno para todo lo que es un barrio extensísimo, y así están más o menos casi todas las comisarías. ¿Es la tecnología lo único que puede hacer que eso
sirva para algo o cómo se sale de eso? La tecnología y el rediseño de la policía, cosa que ya había empezado el gobierno anterior. Está claro que no podés mantener comisarías con 15 personas para una localidad como Fisherton, con la alta concentración de gente que tiene. Mirá, Marcelo, reitero una cifra que es contundente. Encontramos una policía donde el 93% de las comisarías de la provincia de Santa Fe tenían menos de 30 personas, el 75% menos de 20 personas y el 50% menos de 10. O sea que esto que vos estás mencionando de Fisherton es moneda corriente en toda la provincia de Santa Fe. El problema es que vos no podés seguir manteniendo ni unidades regionales, que son vetustas, administrativas, que gestionan y gerencian mal los territorios porque no tienen modernización tecnológica, ni tampoco capacitación operacional, y por otro lado tenés que disolver comisarías y concentrar, porque hoy el problema no es el despliegue territorial por oficina administrativa llamada comisaría, sino que vos tenés que tener, por ejemplo, Rosario, dividirla en 6 grandes regiones, la ciudad de Rosario y el Gran Rosario, dividirla en 6 regiones, estoy haciéndolo a grosso modo, más o menos estamos en ese diseño, y ahí haces lo que estaba comenzando a hacer el gobierno anterior, grandes estaciones de policía, que son núcleos operacionales. Vos tenés que romper con la idea de la comisaría como centro administrativo con 15 personas. Tenés que concentrar todos los servicios policiales, PAC, seguridad comunitaria, patrulleros, motos, caballos, guardia infantería, en cada uno de estos núcleos, y ahí trabajás por región de la ciudad, ¿se entiende? El oeste, el sur, el norte, el centro, los barrios del Gran Rosario. Vos tenés que regionalizar las ciudades, lo mismo para Santa Fe, con lo cual no es solamente tecnología. Nosotros estamos comprando ahora, ya estamos en el tramo final del armado del pliego licitatorio de los 3.000 millones que nos transfirió Nación a fin de año. Y eso para comprar tecnología, para hacer el comando operacional de este sistema y todo lo que es los teléfonos inteligentes para cada uno de los policías, porque el otro gran tema es los policías cuando vos los lanzás en la calle a veces no cumplen integralmente lo que tienen que hacer. Vos con la tecnología lo vas a poder controlar porque hay un software que te permite indicar que el policía que no hace lo que tiene que hacer, salta una alerta. Esto funciona así en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, eso es lo que estamos adquiriendo con esa inversión que nos transfirió Nación. Así que ahí te respondo, sí, la tecnología es clave. Estamos comprando drones, AIMAP, que son drones de vigilancia. Eso va a ser un paso tecnológico fenomenal. Es decir, yo creo que hoy hay que hacer una gran inversión tecnológica, pero hay que rediseñar la policía, fundamentalmente en las grandes ciudades. Nosotros ya empezamos, ya tenemos resoluciones en este sentido. Invito a que se lea la resolución ministerial 1138 del año pasado, donde ahí está todo ese plan de reconversión de la policía. Ministro, le hago 3 preguntas finales para no abusar más de su tiempo. Una es, ¿qué pasa si no salen los 3 proyectos de ley de reforma de la policía? ¿Se terminó la película? Seguiremos administrando con la capacidad del poder administrativo que podamos, y lo que podamos crear por decreto lo haremos, y lo que no, bueno, lamentaremos, porque vos tenés ahí esa matriz que no la podés superar legalmente hablando, y vamos a poner en evidencia algo que es concreto y es, bueno, pero entonces la legislatura está muy lejos de la preocupación por la seguridad, porque este sistema que nosotros queremos discutir, no imponer, es un sistema para los santafesinos y santafesinas, no es un sistema para el gobierno de Perotti. Y gran parte de los ejes de esa reforma son ejes que ya estaban planteados anteriormente con el gobierno del Frente Progresista. No lo supieron hacer porque ellos no sabían del tema. Pero dividir las policías por especialidad, tener un control externo de la policía con un organismo externo, digamos, al propio circuito policial controlado, que la administración esté en manos del Ministerio de Seguridad y no en el sistema policial, que es un sistema vetusto, todo eso ya estaba presente antes, con lo cual yo creo que la disidencia es política, no es de contenido. Eso es lo que yo creo, que vamos a perder una oportunidad. Y te digo algo más, Marcelo, aún sacándonos chispas políticamente podemos sentarnos a negociar la ley. No tenemos que ser amigos, no nos tenemos que encamar para poder ponernos de acuerdo en un conjunto de normas, ¿no? Siempre la frase de Perón me viene muy bien, ¿eh? Que me guste el jamón no significa que me encante con la chancha. Yo quiero el jamón. Y el jamón es las leyes, y discutir las leyes. Y yo creo que
debemos sentarnos oposiciones y oficialismos a trabajar eso. Bien, dos preguntas cortitas y puntuales, ya no en términos generales de lo que estamos hablando, sino aquel comisario que tuvo esa situación tan desagradable que enfrentó a dos delincuentes, mató a uno y hirió a otro. Se hablaba de que va a ser condecorado, otros decían que no, otros decían que sí. ¿Cuál es la situación del comisario concretamente, ministro? No es un comisario, es un oficial de jerarquía media que actuó Sí, es verdad. con un fuerte profesionalismo, pero a ver, la labor que ha hecho él es un trabajo inclusive en franco servicio, que es lo que debe hacer un policía cuando lo hace correctamente y dentro del marco de la ley. Y punto. Nosotros reivindicamos mucho el accionar policial correcto porque a veces vemos numerosos policías que no hacen lo que tienen que hacer. Entonces destacamos meritoriamente algo que debería ser moneda corriente. Por eso, pero hasta ahí nomás, es solo eso. Sí, por supuesto. Claro. Cualquier muerte para nosotros es una desgracia. Exactamente, sí, está bien. Y la otra pregunta, ministro, es que pero lo sí. que quiero aclarar, el policía recibió disparos, fue un acto claramente de legítima defensa. Es decir, Entendido. El delincuente que estaba de remera negra le hizo varios disparos. Hay una imagen muy patente. Cuando él ya se acerca a la moto caída, vos ves que se agarra el abdomen y se empieza a tocar el abdomen para ver si tenía algún disparo encima. O sea, sí. él en algún momento narró cómo en realidad sintió que le podrían haber pegado y que por la adrenalina no se podría haber dado cuenta. Por eso se mira al abdomen y se toca el pecho a ver si tenía algún disparo. Uh-huh. La última pregunta tiene que ver con todos los rumores que hubo este fin de semana sobre la vacunación del gobernador, que desmintió rotundamente, pero había habido algunas declaraciones suyas, ministro, que habían generado alguna confusión. ¿Podemos decir algo sobre eso, por favor? Sí, fue un error mío. Mira, yo sabía que primero se vacuna el sistema de salud y después le tocaba al gobernador. Nosotros nos vacunamos con el sistema de seguridad. O sea, yo me voy a vacunar cuando le toque a la policía. Yo pensé que ya estaba ese proceso terminado y por ende el gobernador se había vacunado, nada más, fue un error mío. Hoy se comienza en los geriátricos, se está completando la vacunación en el sistema de salud de Santa Fe. Nosotros en Santa Fe hemos hecho las cosas bien. De hecho, no hay ningún ministro vacunado, excepto la ministra del sector que se ha vacunado, que es la ministra de Salud. Que fue un error de mi parte, que yo lo reivindiqué. En realidad estaba reivindicando el esquema que había adoptado Omar Perotti para el sistema de vacunación. Nosotros no somos privilegiados. Bien, perfecto. Yo no estoy vacunado y quiero aclarar que la pasé mal física y anímicamente. Y estoy todavía con secuelas serias y con tratamiento. Pero, bien, perfecto. Ministro, le agradezco mucho el tiempo que nos ha dedicado. Ha sido muy interesante y muy útil la conversación. Muchas gracias por conversar con CNN. Marcelo, permitime decir que nosotros los funcionarios no somos privilegiados y tenemos que dar el ejemplo. Bien, mucha perfecto. gente que nosotros tiene que ser vacunada. Así de simple. ¿Qué opina de lo que pasó en el plano nacional, Marcelo? No, me avergüenza profundamente. No puedo entender cómo tomaron esa decisión y cómo un ministro al que uno quiere tanto y tanto como Ginés aceptó eso. Porque ya ni me preocupo tanto en la gente que lo hace creyendo que forma parte de una élite política o empresarial, sino que me llama mucho la atención que un ministro, porque si Ginés decía no es no. Eso no tengo, inclusive a contramarcha de la voluntad de cualquier otro alto funcionario. Hablando de empresarios, me quedó una, déjeme que le saco 3 minutos más y que medio queda fuera de foco, pero cuando nosotros hablamos de los tiratiros y de los policías, pocas veces se avanza, se tira del hilito un poquitito más allá y pocas veces cae algún empresario. Usted mencionaba algunas causas que están investigándose, pero son pocas las veces que se tira del hilito para ver dónde va a parar la plata, cómo se maneja, quiénes lo protegen, quiénes son los profesionales que están haciendo la cobertura para el lavado. ¿Por qué no se puede tirar un poquitito más de la piola? No
Marcelo, hemos hecho mucho, hemos intervenido una famosísima agencia de viaje del centro de Rosario, no voy a dar el nombre, donde se ganó la financiera, porque ahí el Coto Medrano, un narco del norte de Rosario, había comprado $17.000 a la mañana, a la noche lo asesinaron, y esa era dinero para comprar cocaína. La cocaína se paga en dólares y al contado, ¿no? En Santa Fe hemos dado cuenta del caso Aldani. Yo tiré de la droga y se la denuncia en la justicia federal, y que todavía hay una cueva y hay intermediación financiera ilegal. Se comprobó que es así, se está comprobando que es así. Porque eso es una manera de que las cosas se vayan aclarando también. Obvio. Pero eso genera mucho miedo, inclusive en la política, porque en Santa Fe no se está acostumbrado a ir a esos niveles. El otro tema, 22 financieras dedicadas al lavado de dinero en Rosario, de una red narcotraficante de Santa Fe, se ganaron hace meses atrás en una investigación que hizo el organismo de investigaciones de Rosario. Esas financieras son sociedades anónimas simplificadas. No, se avanzó fuerte. Nosotros formamos en el organismo de investigaciones chicos y chicas capacitados en inteligencia económica. No había en Santa Fe eso. Investigar economía criminal necesita gente que sepa de economía criminal. No se puede. Sí. Bueno, esperemos que salga todo bien, porque me parece que es el punto principal, esencial, para después empezar a corregir todo lo demás. Si no, estamos fritos, me parece. Ministro, le agradezco de nuevo, muy atento. Abrazo, Marcelo, muchas gracias a vos. Hasta luego. Al contrario, adiós, hasta luego. Bueno, conversamos con el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Marcelo Saín. Tratamos de repasar un poco los temas principales que están hoy sobre su mesa de trabajo. Seguro que hay varias cosas para sacar en claro.